En este video vamos a hablar sobre la publicación académica. El video está realizado por mi persona, Diana Anabel Moyota Buel. Ya, vamos a hablar sobre el proceso de publicación académica desde sus inicios hasta la era digital, o sea, la actualidad. Vamos a hablar sobre su evolución, sus cambios, los desafíos y las consecuencias que esto ha tenido. En primera instancia tenemos la evolución. Las primeras revistas científicas datan de 1665, con el Journals Scapes en Francia y la Psychological Transactions de Inglaterra. La organización IMRIGHT, Introducción, Métodos, Resultados y Discusión, se creó en los últimos 100 años. Esto nos dice Pozo y Pérez 2019. Pozo y Pérez 2019 también ejemplifican las dos caras de la moneda en los procesos éticos en la publicación científica mediante estos dos sucesos. El primero se desarrolló en el siglo II, alrededor de la figura de Claudio Ptolomeo, uno de los más grandes astrónomos de la Biblioteca de Alejandría, quien propuso el modelo geocéntrico del universo aceptado por 1400 años, en el que las estrellas, planetas y satélites giraban alrededor de la Tierra. Lo que usualmente se sabía era que Ptolomeo había planteado su teoría geocéntrica basada en sus propias observaciones astronómicas. Publicó su famosa obra Almagesto, donde recopiló en 13 volúmenes todo lo que se conocía hasta el momento sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, en el siglo XV, gracias al astrónomo Tycho Brahe, se descubrió un error sistemático. Las estrellas estaban posicionadas con un grado de error en la longitud. Los datos de Ptolomeo no eran originales como él afirmaba, sino que fueron tomados del griego Hiparco de Nicea. El historiador Robert Russell Newton en 1977 concluyó que Ptolomeo era el más exitoso de los fraudes de la historia de la ciencia, pues no solo había plagiado los datos de las tablas de Hiparco, sino que había inventado o modificado datos para hacerlos coincidir con su modelo teórico del sistema estelar y así colocar a la Tierra como el centro del universo. El segundo episodio interesante al respecto lo aporta la teoría de la evolución de Darwin y Wallace. Charles Darwin tardó muchos años en armar el rompecabezas que implicaba la teoría de la selección natural para explicar el proceso evolutivo. Darwin trataba de desarrollar su teoría cuidadosamente, mientras un joven científico llamado Alfred Wallace publicaba un artículo en 1855 sobre la teoría de la evolución de las especies, trabajo que refrendó como otro artículo en 1858, en el que proponía una teoría idéntica a la de Darwin sobre la evolución por selección natural. Lo curioso es que Wallace envió su escrito a Darwin, pues consideraba que era la única persona que podría valorar realmente su trabajo. Darwin aún no había terminado de escribir su famoso libro, El origen de las especies, que vería la luz en 1859. Darwin fue presa del pánico al recibir el escrito de Wallace y percatarse de que los encabezamientos de su artículo bien podrían valer como títulos de los capítulos de su obra. Ante tal situación solicitó la ayuda de sus amigos Lyell y Hooker, pues Darwin era capaz de quemar su obra antes de que la comunidad creyese que le había plagiado a Wallace. Sin embargo, el primero en reaccionar de forma generosa y noble fue el propio Wallace. Se llegó a un acuerdo. La teoría fue atribuida conjuntamente a Darwin, Wallace y se presentó en la Linnean Society en 1858. Desde entonces, sus nombres se entrelazaron para designar la teoría que habían llegado, a la que habían llegado de forma independiente. Seguimos con Pozo y Pérez 2019, quienes mencionan los siguientes hechos suscitados en el siglo XX. La manipulación por parte de Trofim Lysenko, un agrónomo ucraniano sin formación universitaria, que se volvió famoso en 1927, cuando su plantación de guisantes sobrevivió a un crudo invierno en la zona. Lysenko
falseó sistemáticamente los resultados de su investigación hasta que empezó a obtener cada vez más poder político y fue nombrado presidente de la Academia Lenin en 1938. Desde allí, amparado en las purgas políticas dirigidas por Stalin, ayudó a perseguir, detener, torturar y ejecutar a sus competidores académicos, quienes defendían la teoría mendeliana y neodarwinista, la cual sostiene que los cambios hereditarios se transmiten de padres a hijos y los cambios producidos por el ambiente no afectan el genoma científico, como Gorpunov, Muralov, el gran Vavilov y sus colaboradores. Fueron detenidos y torturados para que confesaran sus crímenes. Se les acusó de espionaje y decretó su muerte, ya fuera por ejecución o en otros campos de trabajo. Otro interesante caso de manipulación de los resultados lo dio un artículo que apoyaba al movimiento antivacunas, el cual ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas en diferentes partes del mundo. El gastroenterólogo británico Andrew Wakefield causó gran revuelo con su trabajo publicado en la revista The Lancet en 1998, en el que se relacionaba la vacuna triple OSPR, sarampión, paperas y rubiola con el inicio de las enfermedades gastrointestinales y con el autismo. El estudio se realizó con 12 pacientes cuidadosamente seleccionados para apoyar el movimiento antivacunación y la financiación provenía en parte de padres que habían demandado a empresas farmacéuticas. Tales sesgos hicieron que la revista retractara el artículo 12 años después y que le retirase el registro médico a Wakefield. Sin embargo, aún se mantiene el mito de la relación de la SPR con el autismo. Bien, por otro lado, terminando con esta parte de la evolución, la investigadora italiana Carmine Finelli, quien en el 2016 recibió el encargo de revisar un artículo para Annals of International Medicine y terminó robándolo al publicarlo como propio en otra revista científica. Esto nos dice Pozo y Pérez 2019 y además se concluye que en abril del 2017 un total de 107 artículos tuvieron que ser retractados. El hecho sucedió pese a que se han intensificado durante los últimos años los esfuerzos por combatir el fraude. Bien, ahora tenemos los cambios. En esta parte, el autor Benedetti 2023 menciona las siguientes transformaciones. La digitalización de los contenidos de las revistas modificó tanto las formas de trabajo hacia adentro de ellas como su circulación y relación con las audiencias. La publicación impresa implicaba un proceso prolongado para estar disponible al público, a la vez que mayores costos para financiarla. La obtención de los ejemplares se desarrollaba a través de bibliotecas o de compraventa en sitios muy específicos. El Science Citation Index, surgido en 1964 en Estados Unidos, se orientó a calcular la cantidad de citas que recibe un artículo, permitiendo establecer el denominado factor de impacto. Luego se construyeron como una herramienta central para acreditar la calidad de revistas y de los artículos publicados en ellas. Esto sentó los cimientos para la conformación del denominado circuito mainstream o corriente principal, que refiere a revistas indexadas en bases internacionales, principalmente WOS Clavirate y Scopus, desarrolladas por el sector comercial en países hegemónicos. Los requisitos para las indexaciones implicaron una considerable mayor carga de tareas para las revistas, que condujeron a la adecuación de sus equipos y formas de trabajo. Estas dinámicas implicaron comenzar a delinear un perfil de editor y considerar su relevancia en la actividad académica. Se consolidó la utilización del inglés en los artículos, en tanto las revistas indexadas en las principales bases de datos publican en este idioma.
tanto los trabajos de idiomas locales como otras formas de publicación, libros, escritos orientados a la difusión general, documentos de trabajo, etc. Hay una gran diversidad de desafíos, quienes nos menciona Guado, López, Becerril García y Chávez Ávila, 2019. Hay una diversidad de posiciones sobre cómo avanzar y es difícilmente consensuable. Existe una brecha tecnológica que se amplía día a día entre países, instituciones y revistas. Los caminos a seguir por los sistemas regionales son inciertos y tendrán cambios importantes. La región carece de estrategias de acceso abierto regionales y globales consensuadas. Los actores solo se han sumado a las iniciativas existentes y las han legitimado. Hay severas contradicciones y discrepancias entre las políticas impulsadas para el fortalecimiento de la ciencia, la internalización y el AA por parte de actores centrales que determinan la investigación, consejos de ciencia y tecnología, universidades, centros de investigación y organismos de financiación. La valoración de los científicos y la ciencia publicada está basada cada vez más en indicadores de bases de datos, del llamado mainstream, que en realidad refiere a dos bases de datos comerciales, WOS y Scopus. La segunda pertenece a Elsevier, el editor principal. E igual tenemos las tradiciones, formas de comunicación de las diversas disciplinas, libro, ensayo, artículos. Han cedido terreno a un único formato válido, el paper. Objetivo, método, resultados, discusión y conclusiones. Estructura difícil para la mayor parte de la investigación de corte no empírico en las ciencias sociales y humanas. La reconfiguración del movimiento de a nivel mundial con nuevos modelos de negocio que genera nuevas explosiones como respuesta de las editoriales comerciales, solapadas por la falta de firmeza por parte de los editores en la definición de políticas de AA y por el bajo reclamo de las revistas de calidad para ocupar su lugar en los sistemas de evaluación científica. Los hechos que se esbozan en un futuro incierto y sinuoso son el control y legitimación de la publicación académica y sus derivados en manos de los monopolios editoriales privados, y la inexistencia propuesta a nivel regional, nacional e incluso institucional de generar espacios, tecnologías, políticas, etcétera, que permitan retomar el control de la publicación académica y científica de la comunidad. Por último, tenemos las consecuencias que todo esto nos ha traído. Los autores que nos relatan esto son Aguado López et al. 2019. Primero, la construcción de un modelo de conocimiento abierto público que implique mayores dimensiones que el acceso abierto y público de revistas. Es necesario pasar a una política integral de AA, aunque los problemas que enfrentan las revistas obstaculizan la posibilidad de pensar en una construcción de dicha política sin tensiones. La necesidad de integrar una estrategia para la construcción de infraestructura regional o al menos institucional para fortalecer y garantizar el acceso abierto y público. La necesidad de asumir colectiva, institucional y regionalmente el apoyo, financiamiento y desarrollo de los sistemas tecnológicos que sirvan a los intereses regionales, como el sistema OGS o REDALE. Por último, aquí tenemos las referencias de los autores citados. Muchas gracias.